Vladimir Putin dio la orden de trasladar urgentemente equipo militar a la frontera con Finlandia, así como de construir poderosas fortificaciones en la frontera. En el Kremlin, el portavoz de Putin, Peskov, dijo que Europa se militariza sin control, sabotea el diálogo sobre Ucrania y retrasa el fin de la guerra, por lo que Rusia debe prepararse para un gran enfrentamiento militar. El vicepresidente del Consejo de Seguridad ruso, Dmitry Medvedev, afirmó que Finlandia, al unirse a la OTAN, está creando una base para atacar a Rusia bajo el pretexto de reforzar su defensa. Según él, la OTAN, cito, está dominando intensamente los 5 medios operativos de Finlandia: tierra, mar, aire, espacio y ciberespacio. ¿Y cómo podrían faltar las historias de terror sobre armas biológicas? Medvedev declaró que, cito, los países hostiles están introduciendo en Rusia especies de plantas, animales y microorganismos que no les son propias, para usarlas como armas. Y agregó, Occidente está desarrollando armas biológicas en Ucrania y Georgia. Uno podría reírse de esto, pero en Europa advirtieron que las ambiciones imperiales de Vladimir Putin van mucho más allá de Ucrania. De hecho, todo apenas comienza con ella. El canciller de Alemania, Friedrich Merz, llamó a los aliados europeos a replantear sus prioridades y buscar nuevos socios ante el cambiante panorama de las relaciones con los Estados Unidos de América. Me llamo Alexei Pechi. Hoy ya es 9 de septiembre, hablemos de todo esto en orden. Pero antes de que empecemos, les pido que se suscriban a este canal, den like, escriban cualquier comentario debajo de este video y por supuesto, se suscriban a mi canal de Telegram Pechi News. El enlace está en la descripción de este video. No comenzaré con declaraciones de rusos fanáticos, sino con las del canciller alemán Friedrich Merz. Hoy declaró que las ambiciones imperiales de Vladimir Putin van mucho más allá de Ucrania. De hecho, todo apenas comienza con ella. Por eso, llamó a los aliados europeos a replantear prioridades y buscar nuevos socios ante el cambio en la relación con Estados Unidos. A continuación, una cita de Merz. En Europa debemos ajustar nuestros intereses, sin una falsa nostalgia. Aunque Estados Unidos sigue siendo un aliado importante, ahora Washington condiciona la cooperación a intereses y circunstancias concretas. Su postura fue respaldada por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, quien anteriormente llamó a Putin un depredador que no se detendrá en Ucrania. A continuación, su cita. Los intermediarios de Putin llevan años atacando nuestra sociedad con ataques híbridos y cibernéticos, convirtiendo a los migrantes en un arma, la defensa de Ucrania. Debemos asumir una mayor responsabilidad por nuestra propia seguridad, declaró ella, recordando el plan lanzado por la Unión Europea para el desarrollo de la industria de defensa por un monto de 800.000 millones de euros. Así, la preocupación de los líderes europeos se confirma con acciones concretas. El gobierno de Francia instruyó a hospitales de todo el país a prepararse para posibles grandes enfrentamientos antes de marzo de 2026. Según el periódico Le Figaro, la Agencia Regional de Salud recibió instrucciones para prepararse para la admisión masiva de soldados heridos, tanto franceses como aliados de la OTAN. Mark Rutte advirtió anteriormente que Rusia podría estar lista para atacar a la alianza en un plazo de 5 años. La inteligencia danesa prevé un escenario más pesimista. Un conflicto con un país vecino podría surgir en 6 meses y Moscú podría amenazar a países de la OTAN en 2 o 3 años. Y hoy Moscú ha comenzado abiertamente a amenazar a Europa con la guerra, a su manera característica. Finlandia, tras unirse a la OTAN y alegar reforzar su defensa, prepara una base para atacar Rusia. Esta declaración la hizo el vicepresidente del Consejo de Seguridad de la Federación Rusa, Dmitry Medvedev. Medvedev afirma que la Alianza del Atlántico Norte está totalmente involucrada y domina intensamente los 5 entornos operativos. Suomi es el nombre de Finlandia en finlandés: tierra, mar, aire, espacio y ciberespacio. En particular, cerca de la frontera con Rusia se está creando una estructura de mando para las fuerzas terrestres avanzadas de la OTAN, cuyo número podría aumentar hasta una brigada completa de 5.000 personas, declaró Medvedev.
También mencionó el despliegue del cuartel general del Mando Regional de las Fuerzas Terrestres de la OTAN en la ciudad de Mikkeli y la aparición de una nueva guarnición en la localidad de Ivalo, que se encuentra a 40 kilómetros del territorio ruso. Medvedev acusó al presidente de Finlandia, Alexander Stubb, de empujar al país hacia un conflicto militar y agregó que el deseo de beneficiarse a costa de Rusia ha sido inculcado en las mentes finlandesas. Medvedev informó que Vladimir Putin dio la orden de reforzar la frontera con Finlandia. En una reunión con funcionarios locales, Medvedev anunció la construcción de fortificaciones en todas las zonas fronterizas. Y aquí es necesario entender quién está tomando medidas de respuesta y quién es más agresivo. Desde el 1 de septiembre, en la ciudad finlandesa de Mikkeli, ubicada a solo 140 kilómetros de la frontera rusa, realmente comenzó a operar el cuartel general del Mando Regional de las Fuerzas Terrestres de la OTAN. En la primera etapa trabajarán allí alrededor de 10 oficiales con un aumento posterior hasta 50 personas. 50 personas en el futuro son una gran amenaza para Rusia. La nueva estructura de la OTAN en Norfolk, Estados Unidos, se encargará de la gestión de las fuerzas terrestres de la Alianza en la región norte, la coordinación de las acciones de los ejércitos nacionales, así como de la planificación conjunta de ejercicios y operaciones. Y es precisamente este episodio el que en el Kremlin llaman un acto de agresión, que supuestamente demuestra que la OTAN está preparando un ataque contra Rusia desde el territorio de Finlandia. Por eso Putin tiene motivos para llevar tropas a la frontera. Bueno, sí, para los rusos esto es una especie de lógica falsa, está claro, pero nosotros debemos analizarlo un poco más. La creación del cuartel general de la OTAN en Mikkeli respondió a las acciones rusas en la frontera con Finlandia. El asunto es que ya en mayo de este año, es decir, hace 3 meses, se supo que en las zonas fronterizas rusas con Finlandia se estaba registrando una construcción activa. Nuevos refugios para casas, almacenes de armas, equipo militar, así como decenas de soldados. Todo esto indica un redespliegue de fuerzas significativas. La OTAN confirmó entonces que esa actividad parecía una preparación estratégica para un nuevo despliegue de tropas. Y ya en primavera se supo que Rusia estaba aumentando su potencial en puntos clave, Kamenka, Alakurti y también cerca de Estonia. Y así, en respuesta a estas acciones de los rusos, la OTAN creó un cuartel general en Finlandia. Al mismo tiempo, el secretario de prensa del presidente de la Federación Rusa, Dmitry Peskov, declaró que los países de la Unión Europea están complicando el diálogo pacífico sobre Ucrania y retrasando el fin de la guerra. Y como ejemplo, citó las palabras de la jefa de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, sobre la necesidad de convertir a Ucrania en un puercoespín de acero que ningún enemigo pueda digerir. Y a continuación citaré a Peskov. Los países europeos adoptan, hablando en ruso, una posición bastante desenfrenada. ¿Qué es esto? Si hablamos en clichés de la época de la Guerra Fría, esto es un militarismo europeo desenfrenado. Y esa posición de los europeos no contribuye, sino que, al contrario, dificulta el proceso de resolución. En el mundo ya existía antes una comprensión de las causas fundamentales de la operación militar especial. Y por supuesto, los esfuerzos del presidente Putin para explicar esto a sus interlocutores están dando frutos. Cada vez más países nos entienden. Lo significativo es que los países de la Unión Europea, en el contexto de las garantías de seguridad para Ucrania, discuten convertir a Ucrania en una especie de puercoespín. Esta es una estrategia conocida como el modelo israelí o surcoreano, que debería ayudar a Kiev a tomar una posición de fuerza para evitar la reanudación de las hostilidades después del alto al fuego. Implica la creación de un sistema multinivel y altamente efectivo, principalmente con la ayuda de las Fuerzas Armadas de Ucrania. 26 países que forman parte de la coalición están dispuestos a ayudar a Kiev a construirla, y algunos de ellos incluso podrían enviar a sus militares a Ucrania como apoyo al ejército ucraniano. Pero Rusia, echando espuma por la boca, grita que no permitirá esto, lo que crea todas las condiciones para una nueva agresión rusa, ahora contra Europa. Y para terminar, citaré otra declaración absurda de Medvedev, porque parece un marcador.
ya que escuchamos semejantes tonterías justo antes del ataque de Rusia. Medvedev declaró que los países hostiles pueden introducir en Rusia especies de plantas, animales y microorganismos que no les son propias para usarlas como armas. Señaló que entre los organismos ajenos a la zona climática de Rusia hay agentes causantes de graves enfermedades infecciosas, insectos plaga, plantas nocivas y especies acuáticas. Según Medvedev, su propagación conduce a pandemias, alergias, muerte de animales, pérdidas de cosechas, reducción de recursos forestales y de caza, así como daños económicos. Y al parecer, para que Medvedev no pareciera completamente loco, el presidente del Instituto Kurchatov y gran amigo del dictador Putin, Mikhail Kovalchuk, declaró que Occidente realiza experimentos para crear armas biológicas en hospitales psiquiátricos de Ucrania y Georgia. Kovalchuk asegura que tras la disolución de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, los estadounidenses controlaron las estaciones sanitarias y epidemiológicas de las ex-repúblicas soviéticas para acceder a colecciones de cepas y microorganismos locales, para crear virus epidémicos dirigidos a regiones específicas de Rusia y disfrazar el uso de ese tipo de armas biológicas, como si fueran procesos naturales. Por lo tanto, según este Kovalchuk, es urgente tomar el control de todos esos laboratorios peligrosos para detener la amenaza biológica contra Rusia. Aquí voy a dejar puntos suspensivos, amigos. Escriban su opinión y sus conclusiones sobre todo este disparate ruso en los comentarios debajo de este episodio. Suscríbanse al canal, activen la campanita y no olviden dejar su like. Eso es todo. Cuídense. Hasta luego a todos.